Buenos días. Bueno, compartir hoy con todos ustedes el día del Señor, un día más de vida, un domingo más en que podemos gozarnos en el Señor y tener comunión con Él. El título de la enseñanza en esta mañana, anuncio de gozo, anuncio de gozo. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 11. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Siempre quiero en esta temporada traer algún mensaje acerca de aquel momento sublime y maravilloso en que Dios se hizo hombre. De lo que realmente debe significar el nacimiento de nuestro Salvador. Muchos celebran en esta temporada con mucha bulla, con mucha música aturdidora para los oídos, con mucha pólvora. Y la pregunta es, en todo este bullicio y en todo este afán y este movimiento, en realidad, ¿qué están celebrando? En realidad, ¿qué celebran? Porque una cosa es cierta, pueden estar celebrando por mil razones, pero no por Cristo Jesús. Esa no es la forma de celebrar a Cristo Jesús. La forma de celebrar a Cristo Jesús está regulada en su palabra. El día en que debemos celebrar a Cristo Jesús está regulado en su palabra. No es un día santo inventado por los hombres. El día en que debemos celebrar a Jesús está regulado en su palabra, en las Escrituras, y es el día, el primer día de la semana, de enero a diciembre, el domingo, el día del Señor. Y lo celebramos a Él con cánticos espirituales, con cánticos que hablen de su evangelio, de su verdad, de su encarnación, de su vida sin pecado, de su muerte, de su resurrección de entre los muertos, de su ascensión, de su glorificación. A eso cantamos y a Cristo celebramos. Pero la celebración que el mundo dice hacer a Cristo no es otra cosa sino paganismo. ¿Sí me escucharon bien? Es paganismo. Porque la razón de su celebración no es Cristo, el Salvador. La razón de su celebración es su propia tradición. La razón de su celebración quizás sea por mitos, por fantasías que ellos han creado los seres humanos en su rebelión contra Dios y su palabra. Mucho de lo que dice ser celebración navideña es mundana y anticristiana. Solo es un pretexto más para la parranda, como algunos le dicen, o la algarabía. Con todo esto, la pregunta sería: ¿será que aquellos que dicen celebrar
un acontecimiento tan grande, tan glorioso, será que habrá en sus vidas verdadero gozo. Y mi pregunta en esta mañana para ti, quizás tú vienes hoy invitado, vienes por primera vez, quizás has venido por muchos meses, muchos años a este lugar. Mi pregunta es para ti en esta mañana, ¿habrá en tu vida verdadero gozo? ¿O necesitas de toda esta algarabía para poder tener algo de alegría momentánea? Está por un momento y luego pasa y se va. Y muchos en esta temporada, ¿saben lo que están haciendo? Están camuflando su desdicha. Están camuflando su desdicha. Porque una persona alejada de Dios y de su palabra, una persona que es rebelde a la palabra de Dios, una persona que vive para este mundo y sus deleites, está llena de desdicha, está llena de temores. Porque la Biblia dice que están destituidos de la gloria de Dios, y no hay peor tragedia que esto: estar alejados de la presencia de Dios, estar destituidos de la presencia de Dios. Es la mayor tragedia para tu alma. Los hombres sin Cristo temen y tratan de mitigar su dolor, su desdicha con mucho ruido, con muchos excesos. Pero esto no es la solución. ¿A qué temes? El ángel que apareció a esos pastores, y me llama mucho la atención el versículo 9, dice: aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿A qué temes tú? Ellos tuvieron un gran temor. Batallamos con muchos temores. ¿A qué temes tú? ¿A la situación económica? ¿A que sigan subiendo y subiendo los impuestos? ¿A eso temes? ¿A qué temes? ¿Temes por tu salud? ¿O temes por la salud de alguien cercano a ti? ¿Por qué temes? ¿Temes a tanta inseguridad que hay a nuestro alrededor? ¿Temes por tu relación como esposo, como esposa? ¿Temes por tu relación conyugal o por tus hijos? ¿Temes a fracasar el próximo año? ¿A qué temes? Estamos llenos de muchos temores. ¿Temes a quedarte solo o solita? ¿Temes a no poder abandonar esos hábitos pecaminosos que te esclavizan? ¿Temes al juicio venidero? Porque tendrás que darle un día cuentas a Dios, si lo sabías. Hoy que muchos se ríen y se burlan de la justicia, algún día llorarán y clamarán en medio de su castigo. ¿A qué temes? Ahora, ¿cómo poder tener paz en medio de este mundo caído? ¿Cómo poder tener paz en medio de este mundo caótico, lleno de tanta confusión y desesperanza? ¿Qué es lo que podría cambiar? Escúcheme. ¿Qué es lo que podría cambiar realmente nuestra angustia en un verdadero gozo en nuestras vidas? ¿Qué es? Muchos lo buscan en la falsa religión, muchos lo buscan en otros métodos, muchos lo buscan en placeres y deleites de este mundo. Muchos lo buscan en la superstición, en el misticismo. Pero ¿qué podría cambiar tu angustia, tu temor en un verdadero gozo? En un gozo estable y que perdure. En este texto el ángel que aparece a los pastores les dice: no tengáis temor, no temáis. En este capítulo de Lucas nos dice la escritura que hubo un censo que fue ordenado por Augusto César, gobernador del Imperio Romano desde los años 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Saben, por este censo José y María se trasladaron de Nazaret
a Belén. Y el propósito de ese censo era para el pago de los impuestos. Entonces, todo aquel debía viajar a su pueblo natal o ancestral a registrarse en la nómina de impuestos. María y José hicieron un viaje muy largo, 130 kilómetros, desde su ciudad hasta Belén, la ciudad de David. ¿Y por qué todo este movimiento? ¿Sería coincidencia? No, mis hermanos, no, mis amigos, no es coincidencia, es providencia de Dios. Todo esto ocurría para que se cumpliera la promesa que fue hecha por Dios desde el Antiguo Testamento, que el Mesías habría de nacer en Belén, en un lugar exacto, que ya había sido anunciado. Y ¿saben algo? La vida era difícil en ese tiempo, tal como lo es hoy. Los impuestos en aquel entonces eran altos, tal como lo son hoy. Había desempleo, había decadencia moral y espiritual profunda, tal como lo hay hoy. Muchos piensan que ciertas épocas son mejores que otras, pero no, el corazón del hombre siempre es el mismo a través de todo el tiempo. El corazón del hombre es engañoso, es rebelde a Dios. Y por su pecado contra Dios vive consecuencias en su vida. Y había toda esta decadencia moral y espiritual profunda, tal como lo hay hoy. En aquel tiempo lo había, tal como lo hay hoy. El Estado militar tenía el control de todo. Pero saben, ni la ley romana, ni la filosofía griega, que eran muy influenciados en aquel entonces, ni la religión judía, que era la religión predominante del pueblo de Israel. Nada de eso, ni la ley romana, ni la filosofía griega, ni la religión judía podían satisfacer las necesidades del corazón del hombre. Nada de eso podría satisfacerlo. Nada, absolutamente nada. Ni desde entonces ni hasta ahora ha podido satisfacer siquiera un alma. Pero Dios muestra su amor. Y en este texto lo vemos. Dios muestra su amor para con los pecadores, enviando a su Hijo. El Hijo de Dios entró a este mundo. Dice la Escritura que nació en un pesebre, lo pusieron en un pesebre, entró a este mundo en la más completa humildad, sin ninguna pompa, escúcheme, sin ninguna algarabía. Y su nacimiento, escúcheme, trajo grande asombro, no solo a esos pastores a quien el ángel se le presentó y luego junto con ese ángel una hueste de ángeles más. Todos estaban asombrados, los ángeles y los pastores. Todos estaban asombrados. Ese nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, trajo a los ángeles del cielo un gran asombro ante este acontecimiento. Les digo por qué. Ellos tuvieron que haberse sorprendido inmensamente al ver al Creador ahora como una criatura. Al ver a aquel de quien depende todas las cosas, cómo se hizo dependiente de un papá y de una mamá. Esto causa asombro. Aquel cuya voz es poderosa y majestuosa, ¿cómo se redujo al llanto de un bebé? Es asombrosa la encarnación. Es asombroso este acontecimiento que los ángeles anunciaron. Anuncio de gozo. ¿Saben? Esta es la Navidad. El nacimiento es sorprendente. La mejor respuesta de nuestro corazón debe ser de asombro, de adoración y de proclamación.
tal como lo hicieron estos ángeles. Mira, el ángel se dirigió a ellos, a estos pastores. Versículo 10 y 12, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor. Y mire la reacción ejemplar que tuvieron estos pastores. Versículos 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 17, y al verlo, cuando vieron al niño recién nacido, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Miren, la Navidad es sorprendente. Y la mejor respuesta de nuestro corazón debe ser siempre de asombro, de adoración y de proclamación de esta verdad tan maravillosa. Y no solo en ciertas temporadas, sino siempre, de enero a diciembre. Primera de Timoteo 3:16 dice la Biblia: grande es el misterio de la piedad. Miren, es grande este misterio que fue revelado. Dios fue manifestado en carne. Y aquel niño acostado en un pesebre es el Verbo de Dios hecho carne por nosotros. Y ahora, ¿a quién les da el mensaje? Este ángel, ¿a quién les da el mensaje? El primer anuncio del nacimiento del Mesías lo dio este ángel a unos cuantos pastores. ¿Y por qué a pastores? Que olían a oveja, pastores malolientes. ¿Saben? Los pastores en aquel entonces eran una clase despreciable, eran pobres, oprimidos. Ellos no cumplían ni la ley mosaica, ni tampoco las reglas humanas que se le habían añadido a esa ley. Eran excluidos. Pero ¿saben algo? Estos pastores conocían la profecía mesiánica y esperaban la consolación de Israel. Ellos la conocían. ¿Por qué a pastores? ¿Por qué no a los reyes de este mundo? ¿Por qué no a los gobernantes de la época? ¿Por qué a simples, sencillos pastores? ¿Por qué no a los sacerdotes, a las altas esferas de la religión? ¿Por qué no a los escribas? Porque Dios lo quiso así. Dios quiso que fuera este anuncio, esta nueva de gozo a pastores, no a los reyes, no a los sacerdotes, no a los escribas, sino a pastores. Pastores que cuidaban rebaños en Israel, menospreciados, pero el Señor, al enviar su ángel a los pastores, ¿qué estaba mostrando? Estaba mostrando su gracia. Está mostrando su gracia, porque Dios no llama a los ricos y a los poderosos de este mundo. Él llama a los humildes de corazón. Por eso es que necesitamos una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Somos tan orgullosos, somos tan arrogantes. Pero Dios mira de lejos al orgulloso y al arrogante, pero da gracia al humilde y al sencillo de corazón. Depón tu orgullo. Deja de ser orgulloso, deja de ser orgullosa. Arrepiéntete. Él escoge lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Miren Lucas 1, 51 al 53. Lucas 1, 51 al 53. Hizo proezas con su brazo
dice la Escritura. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a quienes, a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Él escoge lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. ¿Y qué les dijo el ángel? No temáis. Y este es uno de los temas claves del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la historia de su nacimiento. ¿Saben? Porque este no es un mensaje, este anuncio es de gozo, no es un mensaje de juicio. Lo que está anunciando el ángel no es un juicio. Quizás juicio para que él rechace ese mensaje. Pero este mensaje es un mensaje de misericordia de Dios. He aquí os doy nuevas de gran gozo que os serán para todo el pueblo. Él les anuncia, este ángel, buenas noticias. Un gran gozo será para todo el pueblo. ¿Para cuál pueblo? Para su pueblo, para aquel pueblo que él ha escogido y a quien él promete salvar. ¿Y qué eran las buenas nuevas? No que Dios había enviado un soldado, un gran guerrero, que venía a desenfundar la espada y a quitar cabezas de los romanos a diestra y siniestra. O no era un juez implacable, sino que él había enviado a un Salvador para que rescatara al hombre de la condenación de la ley y supliera la necesidad más grande del corazón del hombre, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es un Salvador, no es un amuleto de tu buena suerte. Muchos quieren a Cristo para tener éxito personal, pero Cristo no es un amuleto de la buena suerte. Cristo es un Salvador, Él quiere salvar tu alma. Tú estás aquí y como si el Señor rogara por medio de nosotros, Él quiere salvar tu alma, entiéndelo. Muchos piensan que Jesús es algo así como el del Aladino, el de la lámpara mágica, y que lo frota y le pide 3 deseos. Jesús, yo quiero fama, fortuna, mujeres, placeres. Ese no es el evangelio. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese es un Dios que tú mismo has creado en tu propia imaginación. Más parecido a Papá Noel que al Dios que se revela en las Escrituras, que es un poderoso Salvador. Él vino a salvarte, salvar tu alma. Y este es el anuncio de buenas noticias que serán para el pueblo del Señor, que Él nos ha enviado un Salvador para rescatar al hombre de la condenación de la ley y suplir la necesidad más grande de su corazón. No temas, le dice el ángel. Entonces, la clave, escúcheme, para disipar tus temores es que tú creas que os ha nacido. Ese os ha nacido es que el ángel les está diciendo a los pastores, les ha nacido para ustedes. Les ha nacido para ustedes un Salvador, que es Cristo el Señor. En vez de tener temor o pánico, ¿qué debían tener estos pastores? Gozo y esperanza. Las buenas noticias que cambian el temor en gran gozo es el nacimiento del Mesías. Es que tú creas que Dios se hizo hombre y que Él se hizo hombre con un propósito de venir a salvar a pecadores. Como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Reconoces que eres pecador? ¿O todavía crees que eres un niño bueno o una niña buena? Ese es tu peor pecado, el no querer reconocer que tu alma corre peligro eterno, de que por tu pecado eres una persona infeliz, una persona sin la gracia de Dios. ¿Sabes de dónde viene desgracia?
desgraciado sin la gracia de Dios. Y una persona sin Dios es eso. Es terrible, ¿cierto? Es duro. Pero es nuestra realidad sin Cristo. El ángel les indica la naturaleza de la misión de Cristo. Y Él es un Salvador. Nació un Salvador. Dios nos mandó un Salvador. Hermanos, este es el evangelio bíblico, no el evangelio de la prosperidad. Pacte, ponga dinero para que le vaya bien y Jesús le haga el milagrito. Eso es algo abominable. Eso no tiene que ver con el evangelio. Eso no tiene que ver con la Biblia. Son hombres malos. Son mercenarios. No quieren tu alma, quieren tu bolsillo. Entiéndelo. La misión de Jesús es salvar tu alma que está perdida, que merece el justo juicio de Dios, pero Él envió un Salvador para rescatarte del día malo. ¿Quién necesita un Salvador en esta mañana? Entiende que estás inhabilitado por sí mismo para salir de tu propia condición y problema. No creas, no pienses por un momento, no, es que yo voy a decidir cambiar el próximo año. Ese es uno de mis propósitos para el 2019. Voy a cambiar, voy a dejar de ser tan amargado y me voy a convertir en una persona feliz. Voy a dejar de ser tan mala gente y voy a empezar a ser buena gente. No, tú estás inhabilitado, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Pero si me lo propongo, no puedes. Será momentáneo. Pero si dejo este pecado, ya se soluciona el resto. No, cuando dejas un pecado y renuncias a un pecado, enseguida viene otro pecado y se instala como Señor de tu vida. Solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Quita el señorío del pecado sobre tu corazón y se instala el señorío de Cristo y de la verdad de Cristo en tu corazón. Ya el pecado no es presidente, aunque es residente, no es presidente. Ahora Cristo es el Señor. A veces muchos dicen, bueno, se vuelve cristiano y se vuelve un santurrón, se vuelve una persona hipócrita. No. Cuando Dios te salva, Dios te cambia. Y eso es evidente. No es solo tu profesión de fe, sino es tu vida la que empieza a cambiar. Lo que tú necesitas es un Salvador porque estás inhabilitado para salir por ti mismo de tu condición y problema. El problema más grande del ser humano es el pecado. Y por eso todos necesitamos un Salvador. Ni tú ni yo tenemos oportunidad de vida eterna sin un Salvador. Y el Salvador, dice la Escritura, y este fue el anuncio de gran gozo de este ángel a estos pastores. El anuncio es que el Salvador es el Cristo, es el Mesías de Dios, es el ungido de Dios y su nombre es Jesús. Y ese nombre significa Salvador. Salvador, los hombres necesitan a un Salvador. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino a salvarnos de la ira venidera. Jesús el Señor. Son las mejores y más buenas y extraordinarias y asombrosas noticias para aquel que está bajo el temor y el imperio del pecado, bajo el temor de Satanás, en las más densas tinieblas, en la más profunda oscuridad. Jesús el Señor son las buenas noticias para aquel que está en temor por su destino eterno, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben algo, queridos señores, señoras, jóvenes, jovencitas? Ustedes necesitan un Salvador, que es Cristo el Señor. Que te vayas con eso en tu mente y en tu corazón, y aún en la noche te repliquen esas palabras: yo necesito un Salvador, yo necesito un Salvador. Y puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesús es el Hijo de David, es nuestro pastor. Él venía de la descendencia que Dios había escogido y había preservado esa simiente desde la creación del mundo. Él es nuestro pastor.
Él dijo, yo soy el buen pastor. Hay muchos pastores. Hoy día hay muchos pastores. Hay pastores de muchas iglesias cristianas. Quizás tú digas, ay, es que mi pastor, ay, es que mi pastor y él. Pero saben, ninguno se compara con el buen pastor. Él es el buen pastor, Cristo Jesús. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pueden ver algún amor mayor que este. Su misión es salvar al condenado, al perdido, al incapacitado, al inhabilitado. ¿Cómo lo hizo Él? Tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, recibiendo la ira de Dios, recibiendo la maldición de Dios. El Santo Hijo de Dios fue hecho maldición, porque maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Él fue maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Nosotros somos los verdaderos culpables y pecadores. Palabra fiel y digna es ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos necesitamos un Salvador. Niños, ustedes necesitan un Salvador. Muchos dicen, yo desde la cuna soy cristiano. Desde la cuna. Puedes desde la cuna hasta la tumba e irte al infierno pensando eso. Eso no es así. Tú necesitas un Salvador. Niños necesitan un Salvador. Así tu papá sea el superlíder, el superpastor, así sea, tú necesitas un Salvador. Así hagas el devocional todos los días, tú necesitas un Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, niños, jóvenes que están aquí. Cada hombre, cada mujer, arrepiéntase y crean en esta buena noticia, que es la noticia de la Navidad, que cambió el temor por el pecado, como consecuencia del pecado, en gozo. El gozo por el creer y confiar solo en Él. La buena noticia es que Jesús el Señor es el único que cambia nuestro temor en gozo, nuestra tristeza en alabanza. Él es el que te da nueva esperanza, nueva vida, paz y seguridad eterna. Con Él las cosas, iglesia, amigos, invitados, con Él las cosas son diferentes. Tu destino eterno será diferente con Cristo. Y aquellos pastores lo adoraron. Aquellos pastores se maravillaron por la gracia y la bondad de Dios y el milagro que les había traído en la persona de Cristo Jesús. Y este es un buen ejemplo a seguir. El buen ejemplo de estos pastores que recibieron por fe este mensaje que Dios les envió a través del ángel. Y ellos enseguida respondieron con obediencia. Recibieron el mensaje y fueron obedientes. Y fueron hasta el lugar que les había indicado. Fueron y adoraron. Fueron luego y salieron de allí y proclamaron y se maravillaron. Y alabaron a Dios por su grandeza. Después de hallar al niño, informaron a otros de la buena noticia. Versículos 13 y 14. ¿Qué anunciaron ellos? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alabaron a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vinieron pues y apresuradamente, versículo 16, hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Qué bendición, qué obediencia inmediata después de hallar al niño recién nacido. Dios usó a los humildes, Dios usó a los sencillos pastores para que fueran los primeros testigos humanos del cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿No les parece eso maravilloso? El Mesías, el Cristo, había nacido. Gloria a Dios en las alturas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo Él te puede cambiar de las tinieblas a la luz, del temor
al gozo eterno. Si eres cristiano, adora a Dios en medio de tus circunstancias, porque Él te conduce con fidelidad a su gozo. Confía, comparte esta noticia con otros. Aprovecha estos tiempos. Cuando te hablen de Papá Noel y todo, háblales del Evangelio, háblales de Cristo. Te hablan de Santa Claus y todo, háblales de Cristo. Celebremos hoy y cada domingo del año al gran Salvador y vivamos cada día para su gloria. Amén. Oremos. Señor y Dios, qué bueno eres tú al enviarnos a Jesús. Gracias porque nos das nuevas de gran gozo, Señor. Gracias por este anuncio de gozo, este anuncio, esta verdad proclamada que produce gozo en los corazones entenebrecidos, en los corazones atribulados, afligidos. Señor, gracias por Jesús. Gracias por enviarnos a tu amado Hijo Jesucristo. Porque tú nos has dado un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios, te alabamos. Eres tú el que traes consolación a tu pueblo por medio de Cristo. Gloria a ti, Señor, en las alturas. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Tú has mostrado tu buena voluntad para con nosotros, que no teníamos buena voluntad para contigo. Tú has tenido buena voluntad con nosotros. Qué gozo, Señor, estar contigo hoy. Qué gozo poder disfrutar hoy de tu presencia en medio de tu pueblo, de este lugar. Gracias, Señor, porque nos has enviado a tu Hijo Jesucristo. Él es nuestra salvación, nuestra paz, nuestro gozo. Señor, reconocemos que fuera de Cristo solo hay arenas movedizas, que Cristo es la roca de nuestra salvación. Trae gozo hoy a tu pueblo, trae gozo hoy a los hermanos cristianos, trae gozo a aquel que está atribulado, que está amargado en su pecado, trae gozo. Trae el verdadero gozo, solo tú lo puedes producir, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor. Solo podemos llegar hasta los oídos, pero tú puedes llegar con tu Espíritu Santo hasta el corazón de cada uno de los que están aquí. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.